la cuestión de la basura, que es tan sensible, que si cualquiera de nosotros estamos con la basura 3 días en nuestra casa, ya no la soportamos. Realmente tuvieron que demoler varias casas porque estaban mal construidas, muy pésimamente construidas. La capacidad, digamos, jurídica y política y también económica del municipio no le permitió a CAPSA hacer lo que ellos quisieran. Estás en Personalísimo, de Tráfico ZMG Podcast. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar en un nuevo capítulo más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Agradecido por acompañarnos en este espacio de intimidad, de entrevista, análisis y por supuesto muchísima información. Hoy en esta plataforma nos encontramos con un invitado muy especial en torno a un tema bastante polémico. Se trata de Armando Bañuelos Hernández. Él es activista, actualmente vocero y coordinador de vecinos organizados de Urbi y colonias aledañas. Un tema complicadísimo. Armando, gracias por estar acompañándonos con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, aquí estamos a la orden. También nos acompaña nuestra compañera y amiga, la periodista Jessica Salinas. Jessy, muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto estar otra vez con ustedes. Gracias. Bueno, pues vámonos de lleno con este tema que ha generado bastante controversia, Armando, que tiene que ver con la basura, un tema complicadísimo, no solo en el Tonalá, sino en diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara, pero hoy el tema que nos atañe y que nos reúne en este podcast es sin duda el tema de Matatlán. Platícanos cuál es el estatus, pero sobre todo, principalmente, cómo empieza este problema y los conflictos que ha generado entre ustedes, los vecinos de Urbiquinta, Paseo de Santiago y diferentes fraccionamientos aledaños. Claro que sí, primero que nada agradecer la invitación a este espacio, con mucho gusto aquí lo atendemos y estamos. Hay que comentar, el problema de la basura tiene varias perspectivas, ¿no? Hay que hablar de la recolección, de la producción que cada quien producimos en nuestras casas, el traslado, que de repente nada más damos una compensación económica y se llevan la basura y nos quitamos del problema, pero esa basura va a algún lado, y ese lado es lo que se denomina la disposición final de residuos sólidos urbanos o vertederos o basureros comúnmente dicho, ¿no? Ese vertedero que estamos comentando es el que está justo enfrente de donde vivimos, en el fraccionamiento Paseos de Santiago, que tiene varias secciones, Senderos, Urbivillas, Urbiquinta, Versalles y varias colonias nuevas, Loma Real, Olivenza, Vista Alta, en fin, son varias ahí a un ladito, ¿no? Y también colonias irregulares de Coyula, como El Pardo y otras más. Bueno, la cuestión aquí es de que los planes parciales de desarrollo permitieron la construcción de esos fraccionamientos porque era un relleno sanitario que ya no estaba en funcionamiento. Este basurero, sin ninguna autorización, el Ayuntamiento de Guadalajara comenzó a disponer de él para vertir los residuos sólidos de Guadalajara desde 1989. Cuando concesionan en el 2004 el servicio de recolección, transportación y disposición final de la basura a CAPSA, a partir de ahí, prácticamente desde 2005 para acá, es CAPSA quien está utilizando esos espacios que el Ayuntamiento de Guadalajara entonces le cedió en comodato a la empresa. Y pues bueno, en un principio no había mayor problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera la composición también de la misma basura era diferente hace 35 años que ahora, en fin, y estuvo funcionando hasta que en sesión de Cabildo del 2004 se aprobó un plan de cierre y abandono del sitio por todos los diputados, todos los regidores de todas las fracciones de ese Cabildo, y es en el 2007 cuando se materializa el cierre y el cierre total, digamos, de Matatlán como sitio de disposición final, como basurero. Lo único que era una plancha, más o menos de 100 por 150 metros, que estaba siendo utilizada como planta de transferencia. Estamos hablando que de 2006 comienzan a construir el fraccionamiento Paseos de Santiago, que es Urbi, se denomina más como Urbi porque es la empresa que lo construyó, sí. Y somos alrededor de 12,500 casas. Hay 2,000 departamentos en Loma Real y en los demás cotos nuevos que se han estado construyendo por ahí son alrededor de 3,000 casas más. Estamos hablando casi de 18,000 viviendas en un radio de más o menos 500 metros a la redonda de este sitio. Ese lugar de Matatlán tiene 83 hectáreas de extensión. Se le compró a los ejidatarios de Coyula, pero incluso en este momento están en litigio por la posesión del predio porque nunca le terminaron de pagar a los ejidatarios. O sea, trae varios temas ahí
Guadalajara que atender con este asunto, pero el que nos atañe y que creo que es el del interés de tu auditorio y de ustedes como profesionales de la información, es la crisis ambiental que está provocando en este momento, que de 2 años y medio para acá estuvo aventando toda la basura de la zona oriente de Guadalajara, de Tonalá y del Salto, en ese sitio la empresa CAPSA, de manera totalmente arbitraria e irregular, porque no tenían ninguna autorización, así como no la tuvieron en un principio, ahora menos, cuando se supone que son muy celosos de cuidar las leyes ambientales, las autoridades nos dimos cuenta que no, que aquí pecaron por todo, por omisión y también por acción en muchos aspectos, y como vecinos no nos quedó otra más que levantar la voz y organizarnos, y es cuestión de que llevamos en estas movilizaciones, en estas actividades alrededor de 2 años, sacando cuentas son casi 2 años. Yo no estaba participando directamente en aquel entonces, estaba otra persona, su nombre era Verónica Guerrero y era abogada, y lamentablemente pues fue asesinada, y ella dirigía este movimiento, y pues bueno, cuando pasa esta situación, el movimiento se desactivó y tardó varios meses en volverse a retomar el empuje, porque quienes vivimos ahí vimos amenazadas nuestra calidad de vida y nuestra tranquilidad, pues teníamos la de dos, quedarnos callados o aceptar esa muerte lenta a la que nos estaban condenando con sus omisiones las autoridades y con su proceder criminal de la empresa CAPSA, que lo puedo decir así contundentemente, no cubre ningún aspecto que contempla la ley para preservar la tranquilidad y la salud de las personas, y nos está afectando. Claro. Por eso estamos movilizados. Hablando el tema de Verónica, de la licenciada, me gustaría tocarlo a fondo un poquito más adelante, pero para que se imaginen ustedes y tengamos un contexto, Jessy, de lo que viven los vecinos y por qué el tema de movilizarse, de levantar la voz. Recientemente hicieron plantones. Imagínense que usted está en su casa, sale al patio de su casa y lo primero que percibe es un olor fétido a basura. Vivir en Paseos de Santiago, en Urbi, en todos los fraccionamientos que Armando nos acaba de mencionar, literalmente estar viviendo y durmiendo a un lado de un camión recolector de basura. Lo digo porque no hace mucho tiempo Armando nos dio por ahí un recorrido muy puntual. Él es un conocedor plenamente de los terrenos de los que está hablando de Matatlán, y me gustaría que le explicaras al auditorio el tema de los lixiviados, que ha sido pues un tema de los que más ha afectado a los vecinos, a quienes acuden a sus centros escolares, a quienes caminan para tomar el camión. Entiéndase por lixiviados en términos coloquiales, el juguito de la basura, ¿no? Que es esto, lo que escurre de la basura, a eso nos referimos con lixiviados. Platícanos un poquito de esto que platicábamos tras bambalinas, Armando. Sí, claro que sí. Yo debo aclarar que no soy especialista, pero bueno, tuve la posibilidad de estudiar hasta sexto semestre de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Guadalajara, y desde entonces ya teníamos algo de conocimiento de lo que era la preservación del medio ambiente y los cuidados que se debía tener. Y sin embargo, aquí nos tuvimos que volver de alguna manera a la escuela para empaparnos de la información, para acercarnos a personas que tuvieran los conocimientos en la materia y nos orientaran, y es por tanto que sabemos que por cada hectárea en temporada de estiaje, no en temporada de lluvias, se produce 1.3 metros cúbicos de lixiviados por día. Los lixiviados es bien, como dices, los jugos de la basura, todo lo que escurre ahí, que viene cargadísimo de sustancias patógenas, de líquidos con metales pesados, claro. O sea, todo lo que ustedes se imaginen o se puedan imaginar de cadáveres de animales que avientan ahí, junto con muchas otras sustancias orgánicas, en fin, y todo eso está permanentemente escurriendo. Por eso las normas técnicas hablan de acomodar siempre membranas impermeables y pilas de captación de lixiviados para darles el tratamiento previo monitoreo de la captación de los mismos, para llevarlos a una disposición en la cual se pueda de alguna manera tratar esos lixiviados, pero esos nunca se deben de escurrir, ni confundir, ni ¿cómo se puede decir? Combinar con agua limpia, porque mezclar es la palabra, porque la contaminan. Es lo mismo que hace una pila cuando la arrojas a una alberca, pues te la contamina todo. Imagínense, los lixiviados es lo mismo, es una analogía, pero
Esto del 1.3 metros cúbicos por hectárea es por día en estiaje, imagínense ahora con las lluvias. Sí, claro. Es de acuerdo a la cantidad de lluvia, por supuesto, la cantidad y el volumen. Aquí lo que hay que hacer es decir claramente que en Matatlán lo hicieron o lo trataron de hacer bien en su primera etapa, que cerró en 2007, pero en esta otra no. En esta otra produjeron un vertedero a cielo abierto que están prohibidos incluso a nivel internacional, y ese vertedero ahora no tiene ni pilas de captación de lixiviados, no tiene ni monitoreo de gases de metano, no tiene nada, ni de lixiviados, ni de nada. Hicieron lo que quisieron en ese lugar, y ya lo comenté hace rato, somos miles de personas viviendo ahí, miles de viviendas a los alrededores, y la autoridad en la materia simula que hace las cosas, pero realmente los deja operar. La Prodepa y la Semadet aquí han pecado completamente por omisión, nunca los hemos visto realmente trabajando por cuidar y la tranquilidad y la salud de las personas que vivimos en esa zona. Armando, ahorita que comentas salud, ¿cuáles son los problemas que han tenido las personas que habitan alrededor? Mira, los que son más propensos de alguna manera a recibir el impacto de estos males que están ahí afectándonos son los niños y las personas de la tercera edad. Los niños son los vómitos, dolor de cabeza recurrente, las diarreas, y tenemos los comprobantes médicos. Yo tengo alrededor de 60 de donde se comprueban las constancias médicas de los niños, y que los mismos maestros te refieren que en otros periodos, en otros años no era así. No es algo normal, pues es algo que está siendo muy focalizado en una zona que está siendo expuesta por este tipo de situaciones. Ya hablamos un poco de los lixiviados, falta del gas metano que permanentemente se está produciendo, los malos olores, la proliferación de fauna nociva, claro, de cucarachas, de ratas, de zancudos, que traen más enfermedades, en fin. El olor, a final de cuentas, son partículas diminutas de la sustancia que está descomponiendo, o sea, por supuesto que también viene, y en personas de la tercera edad se manifiesta en la cuestión de su aparato respiratorio. Es ahí donde a ellos, y algunas incluso madres de familia nos han referido de erupciones en la piel. O sea, insisto, no somos especialistas, pero ahí vivimos y somos los que padecemos todos los días la circunstancia esta. Llevamos a nuestros hijos a la escuela, y ¿qué es lo que se ve atrás de la escuela? El basurero, y aquí insisto, eso no debió haber pasado, por eso estamos exigiendo la remediación. La remediación quiere decir que las casi 200,000 toneladas que aventaron de manera irregular, aventaron casi como 400,000 en los 13 meses que estuvieron operando como basurero irregular. Casi la mitad lo sacaron de reciclaje, y otras góndolas se las llevaron a picachos, pero la mitad ahí está. Casi 200,000 toneladas, y son las que nos están afectando, y son las que se estaban incendiando el mes pasado. Claro. Un tema social, imagínese usted, de este nivel es el problema en Matatlán, pero que también pues ya tiene una ruta jurídica específica, Armando, y me gustaría que nos platicaras un poquito las acciones, las omisiones, el papel que juega Guadalajara y su presidente, su alcalde, Pablo Lemus Navarro, porque justamente pues hace una semana aproximadamente, si no me equivoco, tuvieron un plantón ahí, sí, con una nueva exigente. Platícame la ruta legal que están llevando a cabo. Claro que sí. Del aspecto legal, nosotros siempre hemos tenido las dos vías, la de la protesta social, la organización social, levantar la voz, difundir las causas para que la gente se entere, que esta temática se socialice, pero también lo legal es muy importante. Incluso le damos más importancia a lo legal, pero debo de decir lamentablemente en este momento, primero conseguimos una suspensión provisional y después una definitiva emitidas en contra de CAPSA, sí, porque es a quien tenemos en el juicio de amparo, porque es el que administra el predio que tienen como dato. El predio es de Guadalajara, pero está como tercer interesado o responsable solidario Guadalajara, o sea, no tiene, no puede evadir su responsabilidad. Lemus, que es el que estaba cuando se advirtieron la mayor cantidad de estos desechos ahí, y pues estamos hablando de que desde enero conseguimos la suspensión provisional, y ya son 2 meses más o menos que conseguimos la suspensión definitiva. El juicio principal lleva su curso, y nosotros ya aportamos pruebas, unos peritajes técnicos de agrimensura, mecánica de suelos, topografía, donde se va a definir por medio de especialistas y la tecnología que se adoptó en el juicio, la cantidad de basura así puntual que virtieron de manera irregular las personas de CAPSA, porque nosotros esperamos
que este juicio a final de cuentas concluya brevemente, 1 mes, 2 meses, lo que nos dicen los abogados, y que comience por mandato de un juez federal la remediación de parte de CAPSA. CAPSA es quien provocó este desorden. La responsabilidad del Ayuntamiento de Guadalajara es moral y bueno, también legal. Moral porque es su basura, el 75% de la basura que nos está afectando viene de Guadalajara. Y curiosamente las plantas de transferencia que no los dejan poner allá, no las avientan para nosotros, y nosotros lo que pedimos a las diferentes autoridades es que primero consulten a las comunidades antes de implementar este tipo de obras, y también que se cumpla con la ley. La ley es muy clara, la norma oficial mexicana 083 de la Semarnat, que es la única legislación, digamos, existente para específicamente lugares donde se trabaja con basura, dice claramente que no debe de haber vivienda a menos de 500 metros. Y también dice que no debe de haber ese tipo de vertederos cerca de cuerpos de agua, y aquí pasa el río Santiago, a escasos 100 metros en línea recta. Les vuelvo a remitir que lo chequen en Google, quien quiera rechecar el dato, y ahí se ve que son 100 metros de distancia de donde está el vertedero y donde está el río Santiago, uno de los ríos más importantes de México. Este problema, desde nuestra perspectiva, es tan grave que tiene que intervenir el gobierno federal. Aquí ya fuimos la semana pasada a protestar a Guadalajara, porque percibíamos que de los actores políticos involucrados, Pablo Lemus iba a ser el más sensible, y además porque tiene sus aspiraciones a otros cargos, a la gobernatura, que son legítimas, pero las cuestiones que están pendientes y que tiene que resolver ahorita el encargo que tiene, sí se las vamos a recordar en este momento y en todo momento. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de hacer las cosas bien. Nos dimos cuenta que es igual. Fue el mismo trato que recibimos con el gobierno del estado, que no nos hicieron caso, que de alguna manera nada más nos querían dar explicaciones de cosas que ya tienen ellos, según ellos, resueltas, y que somos nosotros unos ignorantes y que no tenemos ahí ni por qué estar levantando la voz. Cosa que les demostramos con hechos, con fotografías, con videos, que los que no están cumpliendo con la ley, los que no están informados o están defendiendo los intereses de una empresa mafiosa, lo puedo decir mafiosa como CAPSA, pues son ellos, ¿no? El Ayuntamiento de Tonalá al principio tuvo una postura, según nos decía el mismo presidente Sergio Chávez, de colaboración, mutua colaboración con los vecinos, pero poco a poco nos dimos cuenta que el único que estaba defendiendo era el proyecto que ya tenía, que los proyectos que ya tiene, digamos, armados a nivel estatal el señor Enrique Alfaro, y que le favorece principalmente al gobierno de Guadalajara, porque no tiene cómo resolver el problema de la basura, que ya sí entendemos que es metropolitano y que es muy importante y que debemos de ver alternativas de solución, pero lo que no queremos es que sigan afectando a las comunidades. Claro. Armando, hay un mito que dicen las personas que las casas de Urbi se están hundiendo por la misma basura. ¿Esto es real? Y fíjate que no. Yo llegué, y lo voy a comentar, ahí porque yo trabajé en esa empresa y yo conozco los estudios técnicos del subsuelo, que donde indican que donde está construido, sí hay rellenos de escombro en algunas partes, pero no de basura. La basura la depositaron, quien conozca, si baja por avenida Matatlán del periférico rumbo a Zapotlanejo, porque va a Zapotlanejo esa avenida Matatlán, del lado derecho es el basurero y del lado izquierdo es pues Urbi. Ahí donde tú comentas, los asentamientos, antes había un bordo y había una presita, le decían laguito, pero era una presita realmente muy grande, que la gente iba a pescar, a bañarse, en fin, y ahí los lodos y todo ello no le permitieron construir de la mejor manera. Es que Urbi lo desarrolló alrededor de 10 constructoras. Urbi es la inmobiliaria, pero contrataba o subcontrataba constructoras, y algunas hicieron muy bien su trabajo, y te puedo decir que yo vi una casa ahí que no tiene esos problemas, pero hay otras secciones donde sí, realmente tuvieron que demoler varias casas porque estaban mal construidas, muy, muy pésimamente construidas, eran una basura. Yo lo puedo decir, yo trabajé ahí, tengo las fotografías y los archivos que lo demuestran. Armando, retomando un poquito el tema de la ruta jurídica, al inicio de esta entrevista nos comentabas pues el lamentable asesinato de la licenciada Verónica, algo que los frenó de tajo, que les cayó, lo mencionaba hace un ratito detrás de cámaras, como un balde de agua fría. Recuérdanos un poquito de esto, pensando en a qué nivel se puede llegar o qué precio se podría pagar por defender. Ay, pues es muy lamentable. Nuestras movilizaciones comenzaron en octubre del 2021. En noviembre, en octubre
fue la primera movilización y ahí cerramos Matatlán, pero no al público, sino a los camiones recolectores, no los dejamos pasar. Y ahí no llevamos mucho rato cuando llegaron grupos de pepenadores armados con varillas, con machetes, con palos a amedrentarnos, y ahí sí hubo que haber un repliegue obligado. Aunque había patrullas, no intervenían o trataban de, según ellos, de mediar, pero a final de cuentas lo intentaron amedrentarnos y la protesta siguió. Cuando vimos que ya no se podía sostener, se replegó. Una siguiente manifestación, un mes después, cerrando el nuevo periférico, lo mismo. Llegan pepenadores y llegan choferes de camiones recolectores y la misma actitud, queriendo aventar camiones y tapando, bloqueando todos los carriles. Nosotros no queríamos bloquear todos los carriles o afectar a la ciudadanía, sino que los camiones de CAPSA no pasan y ahí se quedan y es otra cuestión. Bueno, la cuestión es de que ellos cerraron todo para aventarnos, digamos, a la población encima, su ánimo, en fin. Cuando la abogada sufre de un atentado directo y es asesinada de varios balazos casi en el centro de Tonalá, según yo creo es a principios de febrero, pero ya de 2022. Tardamos casi 6 meses después de ese acontecimiento en volvernos a organizar, porque sí, lo dije hace rato, es un balde de agua fría. No sabemos en qué circunstancia pasaron estos hechos. La Fiscalía no ha dado absolutamente nada de información y sí hay muchas especulaciones alrededor. Nosotros no queremos decir fue esto, claro, fue esto, no nos corresponde, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí provocó y lo que sí es un hecho es de que el movimiento se aletargó y casi se borró. Lo que decía hace un momento, que nosotros ya siendo afectados teníamos la opción de soportar las consecuencias de tener esta crisis ambiental ahí, quedándonos callados o levantar la voz. Y decidimos, en lugar de morir lentamente, pues seguir adelante con esto. Y sí ha habido amenazas en mi persona y a otros compañeros, pero seguimos adelante. En este momento puedo decir, estoy inscrito en el Sistema Nacional de Protección para Activistas y Periodistas y pues bueno, esperamos que sirva de algo. Ojalá. ¿Qué les ha dicho el presidente municipal Sergio Chávez ante las manifestaciones que han realizado? Para empezar, nunca ha tenido la voluntad de atendernos personalmente y siempre manda a su jefe de asesores o a alguien para tratar de mediar según ellos, y al principio sí, todo muy, muy bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sin embargo, la vía concreta, en la vía de los hechos, lo que vemos es de que nada más con sus acciones está defendiendo los intereses de esta empresa de CAPSA, y para, digamos que un juego mediático, de repente saca un video, saca una transmisión, saca alguna actividad específica, pero para tratar de cuidar su imagen, más no resuelven el problema de fondo. Si ustedes revisan los medios, el año 2022 supuestamente clausuró y puso una malla y se retiró, y esa malla los pepenadores la quitaron en la noche, no sé, y pueden ir ustedes a ver y monitorear. Al final de cuentas no le hicieron caso, pero él mediáticamente lo manejó como que yo estoy con la gente y esta empresa no va a hacer estas cosas así, y lo que vemos que hizo ahí con sus omisiones y también de la CEMADET fue permitir que llegara a este punto, a este nivel de gravedad esta situación, y vemos que se está replicando ahora en la zona de Jauja. Lo mismo les está pasando. Tratan a las personas que viven en aquella parte como si fueran ignorantes, y no, hay gente que se informa y que de alguna manera se acerca con la gente que tiene los conocimientos legales y técnicos para tener un buen soporte. Y legalmente, cuando retomamos el movimiento, entró mucha gente nueva y entraron otros actores y le dieron la fuerza suficiente para conseguir abogados de la comunidad que no nos están cobrando. Hay que decirlo de otra manera, no soportaríamos esta lucha, claro, no lo podríamos hacer. Al principio teníamos dudas porque se nos acercaba gente, yo les llevo el asunto, y era gente que de repente quería pedir tanta cantidad de dinero por cada familia, en fin, ya lo veían con un ánimo de lucro, y nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. Cuando gente comprometida con la comunidad y con el cumplimiento de las leyes en la materia, que son las leyes ambientales, medioambientales, ahí sí hicimos equipo, y es el que llevamos ahorita con un muy buen soporte técnico que nos ha dado la posibilidad de contar primero con la suspensión provisional, luego la definitiva, y con un proceso en el cual no se ha descuidado absolutamente nada, y donde nosotros podemos decir abiertamente que lamentamos que las autoridades, que de alguna manera debieran de estar del lado de los ciudadanos, pues están a favor de la empresa CAPSA, ¿no? Esto que les muestro es de hace 2 semanas.
es un escrito del despacho jurídico del Ayuntamiento de Guadalajara, de la sindicatura, donde dice que en el juicio de amparo que llevamos contra CAPSA, el Ayuntamiento de Guadalajara, el juicio de amparo que llevamos contra CAPSA, que nuestras firmas son falsas y que por eso debe de limitarse o sobreseerse, en fin, el asunto, y es la demostración puntual de que quien le hace el trabajo sucio a CAPSA son las autoridades tanto de Tonalá como de Guadalajara, y no se diga del gobierno del estado. Por eso han llegado a este nivel de impunidad y por eso nosotros llegamos a la conclusión de que necesitamos llegar hasta el espacio más alto de toma de decisiones, que es la Ciudad de México, y próximamente pues tendremos que ir. Pues una prueba más de lo que ha hecho CAPSA. Habrá que decirlo con todas sus letras, ha hecho lo que ha querido con los ayuntamientos metropolitanos, sobre todo aquellos que tienen concesión con él, porque yo recuerdo muchas versiones de diferentes autoridades donde se comprometen y donde amenazan y donde exigen que no van a permitir manifestaciones donde van y les llevan la basura a sus instalaciones, como ocurrió en las oficinas de CAPSA ya por 18 de marzo. La verdad es que nadie ha podido meterlos en cintura, Armando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con CAPSA? ¿Quién es CAPSA? Don CAPSA, que nadie hace nada. Don CAPSA, pues ahí son las siglas de los 3 dueños. Son de nombres como árabes, no es fácil su pronunciamiento. O sea, los tenemos porque tenemos todos los contratos de concesión que hemos pedido vía transparencia y sabemos quiénes son. Amodio, en fin. La cuestión es de que ellos son parte de un corporativo internacional que todo el mundo conocemos. Tiene creo que el 15 o el 16% de participación de OHL. Sí, los mismos que le regalaron la Casa Blanca a la esposa de Peña Nieto, y que tienen una forma. Lo que pasa es que nosotros no estamos en contra de los negocios que pudieran realizar esta constructora, que es muy fuerte, que tiene espacios internacionales, en fin, pero no se puede lucrar con la cuestión de la basura, que es tan sensible que si cualquiera de nosotros estamos con la basura 3 días en nuestra casa, ya no la soportamos. ¿Por qué? Porque es una situación muy complicada y estos señores utilizan esa necesidad que tenemos de alguna manera disponer de la basura para chantajearnos. ¿Por qué? Porque si dejan el servicio como lo hicieron en diciembre, pasa lo que ahora podemos ver en varias zonas de Guadalajara y que no veíamos antes. Antes eran hasta diario el paso del camión de la basura. ¿Sí? Allá en mi barrio, por San Andrés, así era, pasaba diario, ya sabíamos a qué hora mis papás ya estaban y bueno, a cierta hora incluso era casi muy regular. Y ahora, curiosamente, que está el tema de si les quitan la concesión, empieza a fallar como para chantajear, como para ver, miren, si me necesitan, si me rescinden, ¿cómo le van a hacer, no? Pero yo soy de la idea de que se debe de tomar el toro por los cuernos y esta empresa se le debe de meter en cintura. Se habla mucho de que son padrinos políticos y han financiado campañas políticas y por eso llevan ese nivel de impunidad. A final de cuentas, nosotros vamos a pedir una investigación de las acciones que ha estado realizando esta empresa, que han puesto en peligro nuestra salud, nuestra integridad y la de nuestras familias, y ojalá que tomen cartas en el asunto a nivel federal, porque a nivel local no han podido. Claro. Son los mandamases, y sea cual sea el partido que esté gobernando, estaba el PRI, estuvo el PAN, estuvo MC, estuvo ahorita está Morena ahí con Chávez en Tonalá, y es lo mismo, son los amos y señores de la política local, son los padrinos que todos quisieran tener, yo creo, pero qué lamentable que sea a costo de la tranquilidad de las personas que vivimos por allá. Yo no, ese padrino. Bueno, ya que hablas de la falta de recolección de basura en Guadalajara, la mayoría de las colonias están sufriendo de lo mismo. Sí. Y la gente que hace tira la basura en la calle. Y obviamente esto también genera contaminación, pero están desesperados porque, como lo dijiste, 3 días la basura en tu casa te genera ratas, cucarachas, el olor, o sea, horrible, enfermedades y todo lo negativo. ¿Ustedes han tenido algún contacto con algún colectivo de Guadalajara que pues haya acercado con ustedes para pedir apoyo? No precisamente, conocemos a varios colectivos de Tonalá y también de Guadalajara, sin embargo con esta temática específica aún no. Lo que sí trabajamos mucho en lo que hacemos nosotros de organización e información en las asambleas, porque nosotros nos organizamos, por ejemplo, nos invitan a una reunión y la gente convoca a la gente de su colonia y ahí comenzamos a hablar, pero hay un aspecto que siempre tocamos, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros por aplicarnos en incluirnos en esta cuestión de las 3 R's, de reciclar todo lo que se pueda y hasta donde se pueda, los materiales que desechamos, reducir,
su consumo y reutilizar lo que sea posible o regalarlo, o sea, al final de cuentas. Porque es un problema tan grave que si no comenzamos desde ahí, desde uno mismo, no se va a poder solucionar. Nuestros hábitos de consumo, hace rato lo decíamos, han estado cambiando y ahora lo que más se genera es plástico. Es un material que no es, por lo menos la mayor parte de los plásticos todavía no son biodegradables. Y hay una cantidad de desechos de electrónica y de aparatos digitales, pilas y otros elementos que son tan procesados, o sea, tienen tantos elementos químicos en su integración, que es aún mayor todavía la contaminación que producen. Y no hay, al menos yo no he visto que haya la iniciativa de un plan integral para tratar de atajar este problema con leyes de embalaje. Por ejemplo, si la Coca-Cola produce millones de refrescos, pues por ley tiene que estar obligado a recibir todo lo que quede de la producción que ya mandó, porque lo que más contamina nuestros ríos, nuestros basureros, bueno, nuestras tierras y nuestros mares son botellas de agua y botellas de Coca-Cola. Es lo que más hay en los basureros y en todas partes. Y nosotros creemos que se les debe de obligar a ellos. Pero comenzar nosotros mismos con esa toma de conciencia y de alguna manera incluso hasta fabricar o elaborar composta a la medida de las posibilidades, porque hay quien vive en lugares donde no hay posibilidades, porque no hay patios, porque son departamentos, en fin, pero donde sí hay un patio y en un tambo puedes llevar ahí tus elementos orgánicos y revolverlos con tierra y de alguna manera estarlos humedeciendo para que se vaya generando abono, pues hay que hacerlo. De manera breve, perdón que te interrumpa, Sí. ¿Nos puedes platicar cómo se hace la composta? Porque mucha gente quiere Sí. hacerla, pero no sabe cómo. La composta lo que requiere es un espacio donde se esté aireando, donde se esté también con humedad degradando, y si hay gusano mejor, porque eso te ayuda a provocar mucha mejor calidad de la misma. Nosotros en particular hicimos el medio rudimentario que se usa en los ranchos, del agujero donde pones todo y lo estás revolviendo con tierra, y la que tiene más tiempo la vas sacando y tú mismo lo vas checando. Hay algunos elementos que no se deben de poner ahí, por ejemplo, heces de animales y no permitir que los gatos tampoco ahí, o sea, eso sí contamina, cuidar mucho eso. Y ya con lo demás, en casa de ustedes, pues todas las macetas tienen precisamente composta de la que ha salido de ahí, y ya tenemos, son 6, 7 años que la estamos haciendo ahí. La composta, los materiales, digamos, de las plantas y los árboles que tenemos, no los ponemos en la composta porque no se alcanzaría a procesar todo eso. Sí se pueden disponer en otro espacio, pero estos están en un espacio específico, y yo tengo amistades que lo hacen en un tambo, y el tambo nada más porque hay que estarla moviendo, no se quede ya, sino hay que estarla moviendo, ya sea con pala o algo, estarla humedeciendo también, darle movilidad, y en un momento dado ya está, después de 2 meses y medio, ya está lista para ser sujeto de que se pueda utilizar en un área donde quieras utilizarla como abono. Armando, el tema es larguísimo, pero el tiempo apremia. Me gustaría, Jess, si tuvieras alguna pregunta, alguna conclusión, ya para pues dejar también al buen Armando. No, aquí estamos. Sí, porque ya nos tenemos que ir. Okay. No No, te aquí creas. estamos a la orden. Claro que sí. Nada más, dinos cuáles son además de las afectaciones, ¿desde hace cuánto tiempo las personas en Tonalá están sufriendo esto? O sea, recientemente, ya sabemos que tienen muchísimos años, pero ahorita de que no pasa el recolector de basura, ¿desde hace cuántos días están sufriendo? Desde diciembre del año pasado, que se clausuró, meses. que se clausuró por parte de la Profepa Matatlán, ya no tenían dónde disponer de ellos, y aquí hay que decirlo, hay autoridades que se abocan o les pagamos su salario para que piensen en proyectos y lo socialicen y hagan las cosas bien, y no lo hicieron. Se fueron a lo fácil, ¿no? Aventar todo abajo, la basura abajo de la alfombra donde no se viera. De alguna manera es clásica, ¿no? Ese chiste, pero así lo estuvieron haciendo, y este problema desde entonces, digamos que detonó, y ahora ya es permanente, ya es crónico, lo podemos ver en varias colonias. La única que está más o menos cubierto es Zapopan y Tlaquepaque, porque en Tlaquepaque nunca privatizaron ni concesionaron el servicio, y en Zapopan, por la capacidad, digamos, jurídica y política y también económica del municipio, no le permitió a CAPSA hacer lo que ellos quisieran, pero en Guadalajara sí, y es lo que nos está contaminando por allá. Y tú puedes ver incluso cosas tan absurdas que, por ejemplo, después de la crisis de diciembre, entraron en los cotos de Urbi varias empresas diferentes a CAPSA de servicio de recolección de basura privado, y el ayuntamiento compró otros camiones de recolección de basura, y se ha llegado al extremo ridículo de que un mismo día
pasa el camión de la basura 3 veces. Pasa el de CAPSA, pasa el del ayuntamiento y pasa el de la otra empresa recolectora. Y eso habla de una desorganización y falta de previsión total. Y los señores hablan del CIAPA de la basura, ni siquiera existe, no existen, le llaman CIAPA de la basura, pero no existe. Lo que están haciendo, hay que decirlo, es el trabajo sucio para que CAPSA siga operando, y el modelo de gestión, mientras se maneje como un negocio así, donde nada más obtienen lucro y no les importa afectar a nadie, vamos a seguir con estos problemas. Debe de cambiar el modelo de gestión. Y si me permiten, para concluir, el llamado que nosotros hacemos es a tomar la conciencia, cada uno de nosotros, de que somos parte del problema y también de la solución, pero las autoridades se tienen que poner las pilas. Una clave, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, construyeron con un costo de casi 15,000 millones de pesos una planta procesadora que el 80% de lo que entra de basura, todo lo vuelve en granillo, para que ese granillo, por medio de procesos, pues, se produzca calor y electricidad. Y no lo están aventando a un lugar donde lo van a enterrar después, ¿no? Sino que están cuidando los procesos y le dan trabajo a cientos de personas. Que no nos digan que no hay formas de solucionar esto. Lo que no quieren es cambiar el modelo de gestión, y lo que quieren es seguirle entregando entre 50 y 60 millones de pesos por mes a una empresa que ha sido omisa y que ha sido criminal, como es CAPSA. Armando, yo únicamente me quedo con esta reflexión, ya lo decía él, todos somos parte del problema, todos estamos inmersos en él, aportar pues nuestro granito de arena, las autoridades a hacer lo que deben de hacer y CAPSA a cumplir lo que debe de cumplir. Nosotros nos despedimos. Yes, Armando, gracias de verdad, gracias por esta entrevista, por esta reflexión. Yes, muchas gracias también a ti. Gracias a ustedes, mi estimado Edgar, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Armando, por estar aquí con nosotros, y esperemos que nos vemos en la próxima. Cuando tengan la oportunidad de invitarnos, aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue un capítulo más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Por el favor de su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.